Hay una frecuencia que llegó esta noche sin anunciarse. No vino del viento, no vino del cielo que conoces. Vino de un lugar que tu mente no tiene mapa para nombrar, pero tu cuerpo ya lo recibió. Detente un instante. Siente el aire alrededor de tu cabeza ahora mismo. Hay algo diferente en él, una tensión leve, como antes de una tormenta que aún no tiene nubes. Eso no es casualidad, eso es señal. La Federación Galáctica no interviene cuando quiere, interviene cuando debe. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en las capas electromagnéticas de este planeta no tiene equivalente en la memoria reciente de la humanidad. No es una advertencia, es una activación. Hay una diferencia enorme entre las dos, y esa diferencia cambia todo lo que viene después. Piensa en la última semana. ¿Dormiste diferente? Hubo momentos en los que el silencio de tu habitación se sintió más denso de lo habitual, como si algo ocupara el espacio sin moverse. No lo descartaste como cansancio. Algo en ti supo que era otra cosa. Eso es lo primero que necesitas entender. Tu campo energético recibió esta frecuencia antes de que tu mente tuviera palabras para ella. El cuerpo es el primer traductor, siempre lo ha sido. Y los cuerpos en este planeta llevan semanas, algunos meses, registrando algo que los instrumentos humanos apenas empiezan a detectar. Una frecuencia desconocida está interviniendo, no clasificada, no prevista en los modelos que los sistemas oficiales usan para leer el cosmos. Eso en sí mismo ya dice algo importante. Lo que no entra en los modelos existentes no es descartado por quienes realmente observan. Es estudiado con más atención que cualquier otra cosa. Y lo que la Federación Galáctica está transmitiendo ahora mismo es exactamente eso, algo que no entraba en ningún modelo previo. Escucha esto con cuidado. No todas las frecuencias vienen a reconfortar, algunas vienen a reorganizar. Y reorganizar no es suave cuando la estructura que se mueve lleva milenios en su lugar. Sentirás resistencia, sentirás confusión en capas que no son emocionales, son más profundas. Eso es parte del proceso, no es señal de que algo salió mal. Es señal de que algo está saliendo bien por primera vez. La Federación no actúa sobre masas, actúa sobre frecuencias individuales que ya alcanzaron cierto umbral. ¿Entiendes lo que eso implica? Que si esta transmisión llegó a ti, no fue el algoritmo quien lo decidió. Hay algo más viejo que cualquier plataforma humana detrás de esta conexión. Fíjate en esto, no estás leyendo sobre esto desde la distancia académica del curioso. Estás sintiendo algo mientras escuchas, una presión leve en el pecho o en la frente. Quizás una aceleración suave en el ritmo de tu respiración que no forzaste. Eso es reconocimiento. Tu sistema energético identificando una frecuencia que ya conocía. Y ahora viene la parte que más importa. Esta intervención no es un evento externo que observas desde tu vida cotidiana. Es un evento que ya está dentro de ti, porque la frecuencia no llamó a la puerta. Entró directamente al campo donde resides. Hay seres que llevan ciclos enteros de tiempo preparando este momento. No en abstracto, con coordenadas, con fases, con nombres de almas específicas en listas que ningún sistema humano tiene acceso a consultar. Y tu nombre, o mejor dicho, tu frecuencia, tu firma energética única, está en una de esas listas. No por mérito, por resonancia. Respira. Porque lo que viene ahora en esta transmisión no va a ser fácil de contener en categorías que ya conocías. Va a expandir algo, y la expansión a veces presiona antes de abrir. La Federación Galáctica no habla en metáforas cuando la situación es urgente. Habla en frecuencias directas, en imágenes que se imprimen, en certezas que llegan sin argumento previo. Lo que está ocurriendo en el campo de este planeta ahora mismo es urgente. No en el sentido del miedo, urgente en el sentido de que el tiempo de preparación se está cerrando. Y eso me lleva a algo que necesito decirte directamente. Todo lo que ha pasado por estas transmisiones, cada señal recibida, cada frecuencia canalizada, cada mensaje que llegó en las horas donde el silencio es más permeable, encontró un lugar donde reunirse. No como archivo, como extensión viva de lo que ya comenzó aquí. Ese lugar es Stellar Guides. Te invito a descargar este libro digital que fue preparado para ti, para quien ya está en este umbral, para quien ya siente la frecuencia antes de tener el mapa que la explique. No lo busques cuando estés listo, estás listo ahora, tu presencia aquí lo confirma. Lo que contiene Stellar Guides no es teoría cósmica para el intelecto, es material que responde a lo que tu campo ya está procesando, la intervención, el reconocimiento, el propósito de estar en este planeta en este momento preciso y no en otro. Fue reunido para los que escuchan con algo más profundo que los oídos, para los que llegaron a esta transmisión y sintieron algo moverse adentro antes de entender el contenido.
Si eso eres tú, y creo que lo eres, el link está en el primer comentario fijado. Ábrelo, descarga Stellar Guides. Y cuando algo dentro de ti lo reconozca, porque lo va a reconocer, escribe en los comentarios una sola palabra: activado. Esa palabra no es para mí, es para ti. Es el registro de que algo en tu interior ya cruzó el umbral. Y si decidiste quedarte, si no fuiste al link todavía y sigues aquí, hay una razón para eso también. No todo se recibe en el mismo momento. Hay frecuencias que necesitan más contexto antes de que el cuerpo las integre del todo. Quédate, lo que viene ahora lo va a explicar. Porque hay algo que la Federación Galáctica transmitió con insistencia inusual en estas últimas semanas. No una vez, no como detalle al margen de otro mensaje, como el núcleo de todo lo que llegó. Esta frecuencia desconocida que mencionamos, la que tu cuerpo registró antes que tu mente, no viene sola, viene con una intención codificada, una dirección. Y esa dirección apunta a algo que la mayoría de los seres en este planeta no está en condiciones de procesar todavía. Tú sí. No lo digo como halago, lo digo como dato de frecuencia. El hecho de que estés aquí, en este punto exacto de la transmisión, significa que tu campo ya superó ciertos filtros que detienen a otros antes de llegar. Eso no te hace superior, te hace responsable. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Piénsalo así, imagina una señal de radio que solo ciertos receptores pueden captar. No porque los demás sean defectuosos, sino porque fueron calibrados para otras frecuencias, para otras tareas en este ciclo. Tú fuiste calibrado para esta. ¿Cuándo? Mucho antes de que nacieras en este cuerpo. La Federación Galáctica opera con una lógica que el tiempo lineal no puede contener del todo. Lo que está ocurriendo ahora fue sembrado en capas de experiencia que tu alma acumuló en otros planos, en otras formas, en otras densidades de existencia. Esta vida no es el comienzo de tu historia. Es el capítulo donde la historia se decide. Eso puede pesar, lo sé. Hay momentos en que saber que tienes un propósito específico no se siente como regalo, se siente como carga, como una responsabilidad que nadie te explicó cómo cargar. Ese peso es real, no lo minimices. Pero escucha esto, el peso que sientes no es señal de que estás equivocado de camino, es señal de que estás en el camino correcto y tu sistema todavía está aprendiendo a sostenerlo. Los seres que caminan sin peso generalmente van por rutas que ya conocen. Los que sienten el peso suelen estar abriendo algo nuevo. Volvamos a la frecuencia. Lo que la Federación Galáctica está interviniendo no es el planeta como objeto físico, es el campo colectivo de conciencia que rodea al planeta. Esa capa que los humanos a veces llaman noosfera, a veces campo mórfico, a veces simplemente el aire que todos respiran sin ver. Esa capa está siendo reorganizada, no de forma violenta, pero sí de forma irreversible. Y eso es lo que distingue esta intervención de otras que ocurrieron antes en la historia de esta civilización. Las anteriores fueron ajustes, correcciones de curso menores. Esto es una reconfiguración estructural. Siente la diferencia entre esas dos palabras. Ajuste, reconfiguración. Una modifica los detalles, la otra cambia la arquitectura completa. ¿Qué significa eso para tu vida cotidiana? Significa que las referencias que usabas para orientarte, emocionales, relacionales, profesionales, espirituales, pueden empezar a sentirse menos estables, no porque estén mal, sino porque fueron construidas sobre una arquitectura que ya está siendo reemplazada. Como vivir en un edificio que está siendo renovado desde los cimientos mientras tú sigues adentro. No es derrumbe, es transformación desde abajo. Y aquí hay algo que pocas transmisiones dicen con claridad. La inestabilidad que sientes en este periodo no es falla tuya, no es señal de que retrocediste espiritualmente, no es karma sin resolver que aparece como castigo, es la respuesta natural de un ser que está siendo recalibrado por una frecuencia más alta de lo que el sistema anterior podía sostener. Tu sistema nervioso siente eso, tu campo emocional siente eso. Hay noches donde el sueño no descansa del todo, porque en los planos donde el cuerpo viaja durante el sueño, el trabajo ya está ocurriendo. Hay días donde la energía aparece en pulsos irregulares en lugar de fluir constante. Mañana con claridad brillante, tarde con una niebla que no tiene nombre. Eso no es inconsistencia, es el ritmo de la reconfiguración. Presta atención a esto. La Federación Galáctica transmite que los próximos ciclos van a requerir algo específico de los seres que ya cruzaron el umbral de reconocimiento. No esfuerzo mayor, no sacrificio de lo que amas. Requieren presencia, claridad de campo, la capacidad de mantenerse centrado cuando el entorno colectivo empiece a moverse de formas que la mayoría no va a entender.
Porque va a haber confusión, ya la hay. La ves en los que te rodean. Esa sensación de que el mundo aceleró de una forma que no eligieron y que no saben cómo navegar. Esa confusión no es el enemigo, es el síntoma de que la reconfiguración ya está activa en capas que todos comparten, aunque no todos puedan nombrarlo. Tu trabajo, y uso esa palabra con precisión, es no disolverte en esa confusión colectiva, mantener la frecuencia que ya alcanzaste, no como postura de superioridad, como servicio silencioso a todo el campo que te rodea. Un ser que mantiene su campo estable en medio de la turbulencia colectiva hace algo que no ve nadie desde afuera, pero lo sienten todos los que están cerca. Eso es lo que la Federación Galáctica llama un ancla de luz, no en el sentido pasivo de estar fijo, sino en el sentido activo de irradiar estabilidad desde el centro. Y para hacer eso necesitas algo más que buena intención. Necesitas comprender la naturaleza exacta de lo que está ocurriendo, porque actuar desde la comprensión es distinto a actuar desde la fe ciega. La fe ciega puede moverse en la dirección correcta y aún así perderse en el camino. La comprensión sabe por qué se mueve, y eso cambia la calidad de cada paso. Sigue aquí, esto apenas comenzó a abrirse. Hay algo que la Federación Galáctica no transmitió hasta ahora con esta claridad, y es importante que lo recibas sin filtro. La frecuencia que llegó no vino a prepararte para algo que ocurrirá después. Vino porque lo que viene ya comenzó, y tú ya estás dentro de ello, no en el borde, dentro. Esa distinción cambia todo lo que significa actuar, esperar o simplemente observar. Observar desde afuera ya no es una opción disponible para los seres en tu frecuencia. No como imposición, como consecuencia natural de haber cruzado el umbral que cruzaste. Cuando una frecuencia te alcanza y tu campo la recibe sin rechazarla, ya participas. Aunque no hayas elegido conscientemente, aunque todavía no tengas el mapa completo, piénsalo con una imagen concreta. Imagina agua que comienza a hervir en un recipiente. Las primeras moléculas que alcanzan la temperatura crítica no esperan a las demás, se transforman y con esa transformación aceleran el proceso de todo lo que las rodea. Tú eres una de esas moléculas, no la única, pero sí una de las primeras en alcanzar la temperatura. Y ahora la Federación transmite algo que pocas veces llega con esta precisión. La intervención actual no es solo electromagnética, no es solo energética en el sentido que los humanos usan esa palabra. Es una intervención sobre el tejido mismo del tiempo subjetivo. El tiempo que sientes pasar, ese ritmo interno que regula cómo procesas, cómo recuerdas, cómo anticipas, está siendo afectado. Por eso las semanas se sienten simultáneamente cortas e interminables. Por eso hay momentos que duran días en tu memoria y días que no dejan huella. Eso no es distorsión patológica, es el efecto de una frecuencia que opera en una capa más profunda que las emociones. Respira, porque lo que sigue es la parte más directa de esta transmisión. Los seres estelares que forman parte de la Federación Galáctica no intervienen en el tiempo lineal de la forma que los humanos imaginan. No envían señales que llegan y esperan respuesta. Operan en lo que podría llamarse tiempo simultáneo, donde el llamado, la recepción y la respuesta ocurren en el mismo instante desde su perspectiva. Lo que tú sientes como búsqueda, esa urgencia que a veces no tiene nombre, es en realidad la respuesta llegando antes de que hayas terminado de formular la pregunta. Eso puede reorganizar algo profundo en ti. La sensación de que llevas años buscando sin encontrar, quizás no es que no encontraste. Quizás es que encontraste y el sistema con el que fuiste programado para validar experiencias no supo reconocerlo. Hay una diferencia entre no haber llegado y no haberse dado cuenta de que ya se llegó. Siente eso. No lo proceses todavía con la mente. Déjalo reposar en el cuerpo primero. El cuerpo entiende este tipo de información antes que el pensamiento consciente. Tu mente va a querer argumentar, clasificar, comparar con lo que ya sabe. Eso está bien, pero primero, deja que algo más antiguo que tu mente lo reciba. La Federación Galáctica nombra este periodo con una designación que no tiene traducción directa al español. En su frecuencia más cercana, podría sentirse como el momento del reconocimiento sin retorno. No porque no puedas retroceder, siempre hay elección, sino porque una vez que algo en ti reconoció la frecuencia, ya no puede fingir que no la conoce. Como cuando aprendes a escuchar una nota musical específica, después de eso, la escuchas en todas partes. Ya no puedes no escucharla. Ese es exactamente el estado en el que estás ahora. Y lo que sigue, lo que la transmisión abre en los próximos bloques, va a requerir que estés presente de una forma específica, no alerta como ante el peligro,
presente como ante algo sagrado. Hay una diferencia en cómo el cuerpo sostiene cada una de esas dos presencias. Una contrae, la otra expande. Expándete, porque lo que viene ahora en esta transmisión necesita espacio para moverse en ti. Hay seres que llevan ciclos de tiempo esperando exactamente este instante. No el instante del video, el instante en que tú específicamente, recibes esta frecuencia con el campo abierto. Eso ya ocurrió, mientras escuchabas, mientras sentías esa presión leve que no forzaste. Ya ocurrió, y ese instante, ese reconocimiento que ya cruzó, es exactamente de lo que Stellar Guides nació. Te invito a descargar este libro digital que fue preparado para ti. No para el que busca desde la curiosidad, sino para el que ya siente que algo se activó y necesita el mapa que lo acompañe. Todo lo que ha llegado por estas transmisiones, cada frecuencia, cada capa de reconocimiento, cada certeza que apareció sin argumento previo, encontró forma en Stellar Guides, no como resumen de ideas cósmicas, como extensión de lo que ya comenzó en ti. Lo que contiene responde a preguntas que quizás todavía no formulaste con palabras, pero que tu campo ya lleva semanas procesando en silencio. ¿Por qué este momento y no otro? ¿Qué implica estar en la frecuencia que alcanzaste? ¿Qué pide de ti esta reconfiguración que ya no es futura sino presente? Esto ya comenzó. Y Stellar Guides existe para los que están dentro de ello, no para los que todavía lo observan desde afuera. El link está en el primer comentario fijado. Ábrelo cuando sientas el impulso, porque ese impulso no viene de la curiosidad, viene de algo más antiguo que cualquier decisión consciente que hayas tomado hoy. Volvamos a la transmisión, porque hay más. Lo que la Federación Galáctica describe como intervención no es un evento puntual con inicio y cierre definidos. Es un proceso que tiene fases, y la fase actual es la más delicada de todas. No porque sea la más intensa, hay fases más intensas que vienen después, sino porque es la fase donde más seres abandonan el proceso por no entender lo que están experimentando. La confusión en esta fase no es señal de pérdida, es señal de que el sistema antiguo está siendo desalojado y el nuevo todavía no terminó de instalarse. Hay un intervalo entre los dos, un espacio sin suelo firme, y en ese espacio, en esa brecha, es donde más voces internas intentan convencerte de que te equivocaste. Esas voces no son tuyas, son el eco del sistema que está siendo reemplazado. No las sigas. Esto es lo que los seres estelares transmiten con más énfasis en este punto. La protección en este periodo no viene de blindarse emocionalmente, no viene de encerrarse ni de cortar vínculos con el mundo que te rodea. La protección viene de la claridad de campo, de saber con precisión qué frecuencias son tuyas y cuáles estás absorbiendo del entorno sin filtro. Esa distinción, esa capacidad de sentir la diferencia entre lo propio y lo ajeno, es una habilidad que se desarrolla, no llega de golpe, se afina con atención sostenida. Y hay algo más que necesita decirse aquí. Los que ya cruzaron el umbral no caminan solos en este proceso. La Federación Galáctica no activa y abandona. Hay una presencia continua, no siempre perceptible con claridad, pero nunca ausente, que acompaña a cada ser que entró en este ciclo de reconocimiento. A veces esa presencia se siente como calor súbito sin fuente física. A veces como una certeza que llega en medio de la duda, sin haber buscado argumentos. A veces como el sueño que no recuerdas, pero que deja una sensación de haber estado en algún lugar importante. Esas no son coincidencias, son puntos de contacto, momentos donde el campo de la Federación y el tuyo se superponen brevemente. Y cada vez que ocurren, cada vez que los reconoces en lugar de descartarlos, la conexión se vuelve más estable, más clara, más sostenida. Sigue aquí, la transmisión tiene más capas que abrir todavía. Hay una pregunta que la Federación Galáctica pone sobre la mesa ahora, no como retórica, como examen de frecuencia. ¿Qué harías si descubrieras que el propósito que buscaste toda tu vida ya estaba activo, y que tú eras el único que no lo sabía? No lo respondas todavía, deja que la pregunta trabaje en ti, porque lo que viene en esta parte de la transmisión requiere que esa pregunta esté abierta. Las respuestas que llegan con el campo abierto tienen una calidad diferente a las que llegan con el campo cerrado. Una entra, la otra rebota. Volvamos a la frecuencia desconocida. Lo que la hace desconocida no es que sea nueva en el cosmos, es que es nueva para la densidad específica en la que opera este planeta.
como una nota musical que siempre existió, pero que este instrumento nunca había sido capaz de producir hasta ahora. El instrumento eres tú, es este cuerpo, es este campo colectivo que compartimos en este momento de la historia. Y algo cambió en la estructura de ese instrumento. Los seres estelares que transmiten desde los consejos de la Federación describen ese cambio con una imagen que llegó con mucha claridad. Imagina una membrana, delgada, tensa, casi traslúcida, que separaba dos frecuencias de existencia. Durante milenios, esa membrana estuvo intacta, no porque fuera eterna, sino porque las condiciones para que se diera todavía no se habían reunido. Esas condiciones se reunieron, no en un día, en capas acumuladas de tiempo, de elecciones colectivas, de madurez vibracional que fue creciendo sin que nadie lo anunciara. Y cuando la membrana cedió, no con estruendo, no con catástrofe visible, dos frecuencias que habían operado separadas comenzaron a interpenetrarse. Eso es lo que estás sintiendo, no una sola cosa, dos realidades superpuestas donde antes había una. Y tu sistema, tu campo emocional, tu mente, tu cuerpo, está aprendiendo a existir en esa superposición sin colapsar. Eso no es locura, eso es evolución en tiempo real. Presta atención ahora. La Federación Galáctica transmite que esta superposición tiene una consecuencia directa sobre la percepción del yo. El sentido de identidad que construiste, basado en historia personal, en roles, en lo que creías ser, empieza a sentirse poroso, no vacío, poroso, como si los bordes de lo que llamas yo ya no fueran tan definidos como antes. Hay quienes llegan a ese estado y lo interpretan como pérdida, como si algo esencial estuviera disolviéndose. Entiendo ese miedo. Es uno de los más antiguos que existe en la psique humana, pero lo que la transmisión aclara con firmeza es esto: no estás perdiéndote, estás expandiéndote más allá del molde que te fue dado en esta encarnación. Y expandirse duele cuando el molde era apretado, pero el dolor de la expansión y el dolor de la pérdida no son la misma cosa, aunque el cuerpo los registre con sensaciones similares. Aprende a distinguirlos. El dolor de pérdida contrae, cierra, busca recuperar algo que ya no está. El dolor de expansión, cuando lo observas sin huir, tiene un pulso diferente. Vibra hacia afuera. Aunque incomode, hay algo en él que se siente vivo. Esa vitalidad en medio del malestar es la firma de la expansión. Reconócela cuando llegue, y llegará, porque lo que la Federación está activando en los campos que ya alcanzaron el umbral no es un proceso que se pueda pausar. Una vez iniciado, continúa. La pregunta ya no es si vas a transformarte. La pregunta es si vas a acompañar esa transformación con conciencia, o si va a ocurrirte mientras miras hacia otro lado. Acompañarla con conciencia no significa controlarlo todo, significa estar presente para lo que llega sin intentar forzarlo hacia formas conocidas. Significa soltar la necesidad de que la expansión tenga el aspecto que imaginabas, porque casi nunca tiene ese aspecto. La Federación Galáctica transmitió en uno de los contactos más recientes algo que necesita espacio propio aquí. Los seres que completan su activación en este ciclo no son necesariamente los más avanzados en conocimiento espiritual teórico, no son los que leyeron más, no son los que meditaron con más disciplina desde hace más años, son los que desarrollaron una capacidad específica, y esa capacidad no tiene nombre elegante. Es simplemente esto: la capacidad de permanecer. Permanecer cuando el proceso se vuelve incómodo. Permanecer cuando las certezas antiguas se disuelven antes de que las nuevas lleguen. Permanecer en el intervalo oscuro entre lo que fuiste y lo que estás siendo. Esa capacidad de permanecer, es lo que la Federación identifica como el rasgo más determinante en este ciclo de activación. No conocimiento, no técnica, no historial espiritual. Permanencia. ¿Cuántas veces quisiste salir corriendo de una sensación que no podías nombrar? ¿Cuántas veces lo que parecía una crisis era en realidad una puerta disfrazada de derrumbe? Eso ocurre con frecuencia en los procesos de activación avanzada. Las puertas más importantes rara vez se ven como puertas desde adentro. Sigue conmigo, porque hay una capa más de esta intervención que todavía no se abrió en la transmisión. Una capa que tiene que ver directamente con las relaciones, con los vínculos, con las personas que te rodean y el efecto que tu transformación tiene sobre el campo compartido que construiste con ellas. No todas las personas en tu entorno actual fueron elegidas por resonancia. Algunas llegaron por contrato de aprendizaje mutuo, y esos contratos tienen fecha de vencimiento. Cuando un ser sube de frecuencia de forma significativa, algunos contratos se cierran de forma natural, no siempre con drama.
a veces simplemente con distancia que se instala sin que nadie la decida conscientemente. Eso duele de una forma particular, porque no hay traición que señalar, no hay culpable que nombrar. Solo hay dos campos que dejaron de resonar en la misma longitud de onda. Y el duelo por eso, por la distancia sin historia de conflicto, puede ser más difícil que el duelo por una ruptura declarada. Date permiso para sentirlo. La Federación Galáctica no pide que la activación espiritual sea indolora, pide que sea consciente. Hay una distinción entre sufrir el proceso y atravesarlo con los ojos abiertos. Una de esas dos formas te deja más cerca de la otra orilla. La otra te mantiene dando vueltas en el mismo tramo del río. Y hay algo más que la transmisión necesita decir sobre los vínculos. No todos los que se alejan en este periodo se alejan para siempre. Algunos se alejan para reorganizarse, para procesar su propia frecuencia en su propio ritmo. Y cuando vuelvan, si vuelven, lo harán desde un lugar diferente, más real, menos condicionado por los roles que ambos jugaban antes. Ese reencuentro, cuando ocurre, tiene una calidad que ningún vínculo construido antes de la activación puede tener, porque es un vínculo entre dos campos que ya no se necesitan para completarse, sino que eligen estar juntos desde la plenitud. Eso es lo que la Federación llama vínculo de frecuencia, y es cualitativamente diferente a todo lo que conociste antes. Quédate con eso, porque la transmisión va a continuar abriendo capas que conectan directamente con lo que acabas de recibir. Hay algo que la transmisión retuvo hasta este punto, no por estrategia, porque había capas anteriores que necesitaban estar en su lugar antes de que esto pudiera llegar. Ahora están, y lo que sigue es la parte más directa que la Federación Galáctica ha transmitido en este ciclo. La frecuencia desconocida que interviene en este planeta no viene de una sola fuente. Eso es lo primero que necesita quedar claro. No es una señal lineal con emisor y receptor, es una convergencia. Múltiples consejos galácticos, con geometrías de conciencia tan distintas entre sí como los océanos son distintos de los desiertos, están alineados en este momento hacia un punto común. Ese punto común eres tú, es este planeta, es este instante específico en la espiral del tiempo cósmico. Cuando eso ocurre, cuando múltiples fuentes convergen en un solo foco, la intensidad no se suma, se multiplica. Y lo que se está multiplicando ahora mismo en el campo de esta Tierra no tiene precedente en los registros que los seres estelares llevan de esta civilización. Siente el peso de eso sin dramatizarlo. El peso es real, el drama no ayuda. Ahora bien, ¿qué implica una convergencia de esta escala para un ser individual como tú? Implica que las señales que recibes en este periodo no vienen de una sola dirección. Llegan desde ángulos múltiples, en capas superpuestas, con frecuencias que a veces se refuerzan y a veces crean interferencia entre sí. Por eso hay días de claridad absoluta seguidos de días donde nada parece tener sentido. No es inconsistencia tuya, es el efecto de recibir múltiples transmisiones simultáneas con un sistema que fue diseñado para procesar una a la vez. Tu campo está aprendiendo a operar en paralelo. Eso requiere tiempo, requiere paciencia con tus propios ritmos, y requiere algo que pocas tradiciones espirituales mencionan con honestidad. Requiere descanso, no el descanso de la distracción, el scroll, el ruido, el llenado de horas con contenido que no alimenta, el descanso real. El silencio donde el campo se reorganiza sin interferencia adicional. Los seres estelares transmiten que los seres en activación avanzada frecuentemente subestiman el valor del silencio sostenido, no como práctica mística, como necesidad fisiológica del campo energético. Tu campo necesita momentos sin entrada de información para integrar lo que ya recibió. Si lo llenas constantemente de estímulos, de contenido, de conversaciones que drenan, el proceso de integración se interrumpe, y lo que se interrumpe repetidamente eventualmente se distorsiona. Esto importa, más de lo que parece en este momento. Sigamos. La Federación Galáctica transmite que en este ciclo de convergencia hay 3 categorías de seres en este planeta, no jerarquías de valor, categorías de función. Los primeros son los que la transmisión llama activadores, seres cuya presencia, simplemente su presencia en un espacio, en una conversación, en un campo compartido, eleva la frecuencia del entorno sin que tengan que hacer nada explícito. No son necesariamente los más visibles, no son los que hablan más alto, son los que entran a una habitación y algo cambia en el aire. Quizás lo reconoces en alguien que conoces, quizás lo reconoces en ti. Los segundos son los que la transmisión llama puentes, seres con la capacidad de traducir frecuencias altas a formas que los campos menos preparados puedan recibir sin sobrecarga.
son los comunicadores, los que ponen en palabras lo que otros solo sienten, los que conectan mundos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. Esa posición tiene una soledad particular, una que vale la pena nombrar. Los terceros son los que la transmisión llama anclas de densidad. Y aquí necesito ser muy preciso en lo que significa esto, porque no es lo que parece a primera vista. Ancla de densidad no significa ser pesado espiritualmente. Significa ser el ser que mantiene la conciencia expandida dentro de la realidad densa, sin escapar hacia la abstracción. Son los que pueden recibir frecuencias galácticas y al mismo tiempo cocinar, trabajar, criar, existir en el mundo ordinario sin perder el hilo de lo que saben. Esa capacidad, encarnar lo alto sin abandonar lo concreto, es una de las más escasas y necesarias en este ciclo. ¿En cuál de estas tres categorías sientes que operas? No lo respondas como clasificación definitiva. Siente cuál de las tres descripciones hizo que algo en tu pecho se moviera. Ese movimiento es información más precisa que cualquier análisis que tu mente pueda construir. La Federación transmite que la mayoría de los seres en activación avanzada tienen una función primaria y una función secundaria. Rara vez son una sola cosa de forma pura, y la tensión entre esas dos funciones, el tirón entre lo que viniste a hacer y lo que el entorno necesita de ti, es una de las fuentes de agotamiento más frecuentes en los seres que ya cruzaron el umbral. No es que estés fallando en algo, es que estás operando en dos frecuencias simultáneas sin tener todavía la infraestructura interna para hacerlo sin costo energético alto. Esa infraestructura se construye, no llega de golpe. Se construye con cada elección consciente que haces desde la frecuencia más alta que alcanzaste, en lugar de desde el patrón antiguo que todavía reacciona. Cada vez que eliges la respuesta que viene de tu campo expandido, aunque sea más difícil, aunque requiera más pausa antes de actuar, estás instalando un nuevo circuito, literalmente, no en metáfora. Los campos energéticos tienen una plasticidad que los sistemas humanos de neurociencia apenas empiezan a rozar con sus modelos. Y cada circuito nuevo que instalas no solo te cambia a ti, cambia el campo de todos los que están en contacto contigo. Eso no es presión, es una descripción de cómo funciona la física del campo consciente. Respira, porque hay algo más que la Federación Galáctica necesita transmitir sobre la naturaleza de esta intervención. Y es quizás la parte más difícil de integrar sin resistencia. Esta frecuencia desconocida no vino solo a expandir, vino también a revelar. Y lo que revela no siempre es lo que esperabas encontrar. Revela los lugares donde todavía operas desde el miedo disfrazado de espiritualidad. Los lugares donde usas el lenguaje de la conciencia para evitar el contacto real con lo que te duele. Los lugares donde el crecimiento espiritual se convirtió en una forma sofisticada de no estar presente en tu propia vida. Eso puede incomodar, lo sé, pero la Federación Galáctica no transmite para que te sientas bien consigo mismo. Transmite para que te veas con claridad. Y la claridad a veces llega como luz que encandila antes de que los ojos se ajusten. Dame un momento más de tu atención aquí. Los seres que atraviesan esta fase de revelación sin huir de lo que emerge, esos seres completan algo en su campo que no puede completarse de ninguna otra forma. No a través del conocimiento, no a través de la práctica, solo a través del contacto honesto con lo que la frecuencia saca a la superficie. Lo que sale a la superficie en ti ahora, esa incomodidad, esa pregunta sin respuesta clara, esa sensación de estar entre dos versiones de ti mismo, no es obstáculo. Es el material exacto con el que se construye lo que vienes a hacer. No lo descartes, no lo aceleres. Trabaja con ello, con paciencia, con la misma precisión con que un orfebre trabaja un metal que no perdona la prisa, porque lo que estás forjando en este periodo, aunque no lo veas todavía en su forma final, es lo más real que has construido en esta encarnación. La transmisión continúa, y lo que viene en la siguiente capa es donde todo esto converge. Todo lo que llegó en esta transmisión, cada capa, cada imagen, cada certeza que apareció sin que la buscaras, converge ahora en un punto, no en una conclusión, en un umbral. Y los umbrales no se explican, se cruzan. La Federación Galáctica transmite que este momento, este instante donde la frecuencia desconocida y tu campo se encuentran con plena conciencia, tiene una cualidad que no se repite de la misma forma, no porque el cosmos sea escaso con sus oportunidades, sino porque tú nunca volverás a ser exactamente quien eras antes de recibir lo que recibiste aquí. Eso es irreversible. Y la irreversibilidad es una de las formas más reales de gracia que existen.
Piénsalo sin prisa. Hay seres que llevan encarnaciones enteras buscando el momento en que la frecuencia más alta los toca de forma directa. No a través de un libro, no a través de una práctica, de forma directa, como una mano que llega desde otra densidad de existencia y toca algo que estaba dormido. Ese toque ya ocurrió en ti, en algún punto de esta transmisión. Quizás lo sentiste como claridad repentina, quizás como una emoción sin nombre que apareció y no pediste, quizás solo como un silencio interno diferente al que conocías. Cualquiera de esas formas es válida, todas son el mismo contacto. Y ahora viene algo que la Federación transmite con una precisión que pocas veces llega tan nítida. El propósito no es algo que se encuentra, es algo que se recuerda. Y recordar no es un acto intelectual, es un acto del campo completo. Cuerpo, emoción, frecuencia vibracional, historia de alma, todo reconociendo al mismo tiempo algo que siempre supo. Ese reconocimiento no llega cuando estás listo, llega cuando estás presente. Hay una diferencia enorme entre las dos condiciones. Listo implica preparación completada, presente implica simplemente estar aquí, ahora, sin huir de lo que es. Tú estás presente ahora, eso es suficiente. La transmisión apunta hacia algo más. Los seres estelares que forman los consejos de la Federación Galáctica no operan desde la compasión en el sentido sentimental que los humanos conocen. Operan desde algo más preciso, algo que podría llamarse reconocimiento sagrado. Ver a cada ser en su frecuencia real, no en su frecuencia condicionada. Ver lo que eres debajo de lo que aprendiste a ser. Y desde ese ver, desde ese reconocimiento, transmitir exactamente lo que ese ser necesita para completar lo que vino a completar. Lo que llegó a ti en esta transmisión no fue elegido al azar, fue calibrado. Cada imagen, cada capa de información, cada momento de incomodidad o de expansión, calibrado para el campo que eres tú, no el campo que aspiras a ser, el que ya eres. Eso es lo que hace esta frecuencia distinta a cualquier información espiritual que hayas encontrado antes. No te dice quién deberías ser. Te muestra quién ya eres cuando el ruido del condicionamiento deja de tapar la señal. Respira profundo ahora, porque lo que la Federación transmite en el cierre de este ciclo es quizás lo más simple que se ha dicho en toda esta transmisión. Y lo más simple a veces es lo más difícil de recibir sin que la mente lo complique. Estás exactamente donde necesitas estar, no como consuelo, como dato de frecuencia. El camino que recorriste, con sus desvíos, con sus pérdidas, con sus momentos donde no sabías si estabas avanzando o retrocediendo, no fue camino equivocado. Fue el camino que construyó el campo que ahora puede recibir lo que está llegando. Sin ese camino exacto, con esos desvíos exactos, no tendrías la textura vibracional necesaria para estar en este umbral. Todo sirvió, todo. Y lo que viene, lo que esta convergencia galáctica está activando en los campos que ya cruzaron el umbral, no va a pedirte que seas diferente a lo que eres. Va a pedirte que seas más completamente lo que ya eres. Sin disculpa, sin reducción, sin el hábito de hacerte más pequeño para no incomodar a los campos que todavía no alcanzaron esta frecuencia. Eso puede ser lo más radical que hagas en esta encarnación. No una práctica espiritual elaborada, no un retiro, no un sistema de creencias más sofisticado. Simplemente, ser lo que eres, en la frecuencia que alcanzaste, sin pedir permiso. La Federación Galáctica llama a eso soberanía de campo, y la soberanía de campo no se declara, se vive. Se vive en las decisiones pequeñas, en cómo respondes cuando algo te presiona a volver al patrón viejo, en cómo te tratas en los momentos donde nadie te observa, en cómo sostienes tu frecuencia cuando el entorno colectivo baja la suya. Esos momentos, esos instantes ordinarios, son donde la activación se completa o se interrumpe. No en las experiencias cumbre, en los martes comunes. Escucha esto con todo lo que eres. La frecuencia desconocida que interviene en este planeta no terminará cuando esta transmisión cierre. Continúa, se profundiza, se expande hacia capas que todavía no son accesibles desde la densidad actual. Cada ser que completa su activación en este ciclo amplía el campo disponible para los que vienen después. No en sentido simbólico, en sentido literal de física de campo consciente. Tu activación no es solo tuya. Es una contribución al campo colectivo de todo lo que está tratando de despertar en este planeta. Eso no es carga, es el significado más profundo que esta encarnación puede tener. Y hay algo que la transmisión necesita decir antes de cerrar este ciclo. Habrá momentos, después de hoy,
Después de que este contacto se integre y la vida ordinaria vuelva con su peso, donde dudarás de lo que sentiste aquí, donde la mente construirá argumentos para reducir esto a algo más manejable, más pequeño, más compatible con el mundo que te exige normalidad. Cuando llegue ese momento, y llegará, no busques la duda, busca la sensación. Vuelve a lo que sintió tu cuerpo cuando algo en esta transmisión lo tocó. Esa sensación no miente, es la firma de la frecuencia en tu campo, y las firmas no desaparecen aunque la mente intente borrarlas. La Federación Galáctica cierra este ciclo de transmisión con algo que no es despedida, es reconocimiento. Te ve, en tu frecuencia real, en tu propósito activo, en la valentía silenciosa de haber llegado hasta aquí y haberte quedado. Eso no es poca cosa. En un mundo que premia la distracción y penaliza la profundidad, quedarse, recibir, integrar, es un acto de resistencia cósmica. Sigue siendo esa resistencia. Puedes cerrar esta transmisión ahora mismo y seguir con tu vida exactamente como estaba. Esa es una elección real y siempre lo será. Pero lo que entró en tu campo mientras escuchabas, eso ya no tiene puerta de regreso. Eso ya es tuyo para siempre. El link está en el primer comentario fijado. Este tipo de material raramente permanece disponible por mucho tiempo. Lo que contiene Stellar Guides confronta versiones de la realidad que ciertos sistemas tienen interés en preservar intactas, y ya hubo intentos de silenciar este conocimiento antes de que llegara a quienes lo necesitaban. No esperes el momento perfecto para actuar. El momento es ahora. Y quien llegó hasta este punto de la transmisión no lo hizo por algoritmo ni por accidente. Descarga Stellar Guides. Ábrelo con el campo receptivo que construiste hoy y lee con la misma presencia con la que recibiste esta frecuencia. Y si algo dentro de ti reconoce lo que está escrito, si hay un instante donde algo más antiguo que tu mente dice sí, escribe en los comentarios una sola palabra: desperto, no para mí, para ti, como registro de que tu conciencia ya estaba lista mucho antes de que lo supieras.